Buenas tardes, chicas, chicos, chiques. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Déjenme compartirles la pantalla. Hoy va a ser una sesión rara porque les voy a contar cosas, va a ser medio teórica y ya luego les dejaré una de mis tareas favoritas del mundo mundial que dejo para estos temas, ¿no? Bien, voy a hacer esto un poco más grande. Me dicen si lo ven completo. Eh, Vamos a empezar y bueno, aquí les dejo el meme del día de hoy, ¿no? Sobre el p-value y la significancia estadística, ¿no? El p-value es más chiquito que alfa y existe, y la hipótesis nula dice, bueno, ya me voy de aquí, ¿no? Traído a ustedes por Bob Esponja, ¿no? Bueno, hoy más que de la prueba de hipótesis, porque vamos a trabajar con el no sé si el viernes o el martes, igual les aviso siempre con antelación, si va a ser el viernes o el martes el taller en R, y vamos a ver más pruebas de hipótesis. No se preocupen que vamos a seguir hablando de pruebas hipótesis habidas y por haber, ¿no? Entonces, ahorita solo les voy a contar un poquito cómo se hace la prueba de hipótesis para cuando nosotros tenemos medias y no conocemos la varianza y cuando tenemos muestras chiquititas, ¿no? Supongamos que en el mismo ejercicio, y este no nos va a quedar como, no lo voy a hacer, sino que solo le voy a enseñar los resultados, porque el día de hoy vamos a hablar sobre el tamaño de la muestra y los diseños muestrales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos varianzas iguales y desconocidas, nosotros vamos a utilizar esto, ¿no? Si ustedes se fijan, son los mismos valores que nosotros teníamos cuando hacíamos la inferencia por intervalo. Entonces, con inferencia por intervalo, los errores estándar se quedan igual cuando estamos hablando de medias, ya sean medias grandes o medias chiquitas, como para ir anotando eso en nuestra cabeza, que el error estándar no cambia. Y lo que vamos a tener de nuevo es que vamos a tener una nueva varianza común que viene dada por el promedio ponderado por los grados de libertad de las varianzas de las muestras individuales, y eso va a considerarse. Entonces, una vez que tenemos esta varianza común, vamos a multiplicarlo por los inversos de los tamaños de las muestras y ya tenemos nuestro error estándar, ¿no? Un error estándar que es como global, ¿no? Y a partir de eso vamos a tener de nuevo 3 pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a saber si son iguales, si una es mayor que la otra o si una es menor que la otra, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de esta misma manera, ¿no? Las siguientes pruebas de hipótesis que vamos a ver, que van a ser de varianzas, que van a ser con la chi cuadrado, vamos a ver la chi cuadrado también para cuando nosotros queremos ver si dos variables categóricas tienen relación entre sí, y vamos a hacer también diferencias de varianzas, ¿no? Y entonces vamos a utilizar nuevas distribuciones, pero ya esto lo vamos a hacer directamente todo en R. Entonces necesitamos hacer un taller en R sobre estas pruebas de hipótesis de más de una media, ¿no? Porque solo habíamos hecho con una media, y para hacer pruebas de hipótesis sobre proporciones en R, entonces vamos a hacer ese taller y luego vamos a hacer otro sobre la chi, sobre la varianza, pero sí les voy a contar un poquito cómo funciona todo eso antes de irnos al taller. Les voy a enseñar incluso algunos outputs de R para que cuando lleguemos a lo práctico no estén tan completamente así como de estoy aprendiendo el comando y estoy también viendo algo nuevo en términos de teoría, no, sino que vamos a irlo combinando, pero ya nos vamos a basar muchísimo más en el programa y en el paquete estadístico para hacer los cálculos, porque los cálculos se van poniendo un poquito más complejos, sobre todo para el cálculo de la F y de la chi cuadrado. Son distribuciones que no son tan fáciles de trabajar. Bien, entonces, con eso, digamos, terminamos esta primera parte de pruebas de hipótesis, digamos, de pruebas de hipótesis que tienen que ver con la media y con las proporciones, es decir, de promedios. Y vamos a tomar en cuenta que
nosotros casi siempre queremos saber cuál es el parámetro en la población y que normalmente es una media o una proporción, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que el total de la información que es relevante en una muestra está controlada por dos factores, ¿no? Uno es el plan de muestreo o el o el diseño de muestreo, el diseño muestral, que va a narrar todos los procedimientos para recoger la información, desde cómo se realiza el trabajo de campo, la organización del trabajo de campo, las cosas que se le dicen a los encuestadores o enumeradores y el tamaño de la muestra, ¿no? Que el tamaño de la muestra tiene que ver con la cantidad de información que se recoge, ¿no? Si nosotros diseñamos un plan de muestra, o sea, si digamos la parte organizativa de una encuesta es fatal, pues vamos a traer probablemente información fatal, ¿no? O sea, vamos a traer así información muy mala de campo, ¿no? Si hay mala organización, todo eso se va a ver reflejado en la información que nosotros tenemos, ¿no? Si tenemos malos encuestadores y van y hacen las preguntas con mala cara, entonces lo que vamos a tener es que la gente le va a cerrar la puerta y vamos a tener un montón de tasa de no respuesta. Pero eso no tiene que ver con el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra tiene que ver con el margen de error o con la anchura del intervalo con la que yo quiero decir las cosas que yo quiero decir. Entonces, hoy vamos a ver un poquito eso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué tipo de muestreos podemos hacer? Los muestreos van a variar dependiendo de lo que nosotros queremos estimar, ¿no? Normalmente, en las encuestas, sus grandes objetivos es que nosotros tengamos información sobre los parámetros de la población, que normalmente son medias y proporciones. Por eso, vamos a hacer el tamaño de la muestra en términos de estos valores. Entonces, por eso tenemos este tema aquí antes de empezar a ver lo de las varianzas y diferencia de las varianzas. Entonces, imaginémonos que nosotros queremos hacer una encuesta, ¿no? Como de las tantas encuestas que se quieren hacer hoy en día, porque, no sé, porque siempre queremos saber cuál es el pulso político de la nación y entonces usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijeron cualquier día en la mañanera, ¿no? Entonces, el acuerdo o desacuerdo, en realidad, nosotros ya sabemos que es una variable dicotómica, ¿no? Que yo tengo una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Entonces, yo lo que quiero estimar es la proporción en la población de los que estarían de acuerdo, ¿no? Ese sería mi P. Entonces, si yo quiero hacer una estimación de este tipo, voy a tener que seguir ciertos procedimientos. Si yo, por ejemplo, quiero medir el rendimiento de la tierra, que ya es una variable cuantitativa, entonces yo voy a tener que hacer otro procedimiento porque yo sé que la estimación de ese parámetro va a depender del mu y de sigma, ¿no? Entonces, va a depender el procedimiento que nosotros hagamos justamente de lo que nosotros queremos estimar. Incluso hay formas, por ejemplo, que son un poco menos utilizadas, pero que existen de gente que se ha puesto a sacar el diseño de la muestra en términos de si quieren estimar un modelo estadístico, ¿no? Tiene otras características, ¿no? Entonces va a ir dependiendo de eso, ¿no? Entonces, para que la muestra nos dé información fiable sobre la población, la muestra nosotros sabemos que debe ser seleccionada de cierta manera, ¿no? Hemos dicho cuántas veces que necesitamos un muestreo aleatorio. Hasta el momento nosotros hemos asumido lo que conocemos como un muestreo aleatorio simple. En un muestreo aleatorio simple, todas las personas o todos los individuos o todas las unidades sobre las cuales yo estoy haciendo una muestra tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Ese es un muestreo que es el que quisiéramos, pero es sumamente caro, ¿no? Sumamente caro. Si yo quisiera seleccionar al azar a un mexicano, imagínense, hay 126 millones de mexicanos según el último censo, para poderlos elegir realmente al azar, yo necesitaría escoger un número del 1 al 126, o sea, para empezar necesitaría yo tener la lista de los 126 mexicanos. Bueno, residentes de México, porque hay
gente, habemos, bueno, personas que no somos mexicanas y vivimos aquí. Entonces, necesitaríamos tener ese gran listado, ¿no? Y eso es poco factible, poco probable que suceda. Hay espacios donde sí es un poco más fácil no tener eso, ¿no? Entonces, en realidad, es un muestreo que rara vez se cumple, ¿no? Casi siempre nosotros, porque es más fácil hacer el trabajo de campo, vamos a tener muestreos un poco diferentes, pero en muchos de nuestros procedimientos y los que nosotros estamos haciendo, estamos asumiendo este muestreo aleatorio simple, ¿no? Incluso el primer día de clases, segundo día de clases, mentira, porque el primer día vimos todas las plataformas con las que íbamos a trabajar. El segundo día de clase hicimos ese primer trabajo en grupo donde ustedes seleccionaron una muestra. Eso no era muestreo aleatorio simple, sino que era un muestreo sistemático 1 en K, que ya vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los muestreos aleatorios, ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero cuando éramos viejitos y cuando yo tenía por ahí, por su edad, alguna vez tuve la edad de ustedes, fue una persona joven y lozana, llena de energía, pero también trabajaba mucho y trabajé en cosas de encuestas y cosas así. Entonces, sí me acuerdo haber visto estas tablas de números aleatorios, ¿no? Eh, Porque imagínense, uno salía a campo, ustedes no se imaginan eso, ¿no? De salir y que realmente, o sea, para empezar, yo tuve un celular a los 22 años por primera vez. Entonces, claro, o sea, salir a campo a hacer encuestas, no, uno no tenía como la facilidad de realizar en un teléfono, ¿no? Los teléfonos eran completamente para hablar, para mandarse mensajitos y para jugar la viborita, ¿no? Y ya, eso. A lo mucho tenían alguna calculadora, pero no ibas a tener ahí una app que te genere números aleatorios. Hoy ya todo lo podemos hacer con esto, ¿no? Entonces existían todos estos listados de números aleatorios y entonces uno decía, a ver, voy a agarrar entonces voy a ir a esta casa, voy a ir a esta otra casa, voy a ir así. Y entonces, pues sí, así era como se seleccionaba los números aleatorios, ¿no? Entonces, es un muestreo, digamos, el más ideal, pero también el más caro, ¿no? Normalmente se necesita esto que se llama un marco de lista, que es realmente tener enumerados a toda la población para realmente poder decir, bueno, ¿cómo selecciono completamente al azar a un individuo? ¿No? Yo necesito primero saber dónde están todos para que cuando me caiga uno, pues yo voy y lo entrevisto. Es una cosa que rara vez sucede, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tenemos son, además, vamos a utilizar el muestreo en dos tipos de situaciones prácticas, en dos tipos de investigación cuantitativa. Nosotros, casi todo lo que estamos haciendo es lo que llamamos estudios observacionales, estudios descriptivos, estudios no experimentales, ¿no? Los estudios observacionales, pues la información ya existe, el fenómeno ya existe y nosotros nos acercamos a él. Y esto parece raro, pero cuando les cuente cuáles son los experimentales, pues, pues ya les quedará más claro. Entonces, cualquier estudio empírico que no quiera medir causalidad, va a ser de este tipo, ¿no? Pero igual vamos a tener problemas, ¿no? Y problemas que no tienen que ver con el muestreo aleatorio y que estos problemas no van a estar cubiertos por ese margen de error que nosotros hemos estado calculando. Primero, la falta de respuesta, ¿no? Además, o sea, rara vez la falta de respuesta es aleatoria. Por ejemplo, ¿no? Los ingresos en México cada vez tienen un problema de tasa de no respuesta súper alta. ¿Y quiénes se imaginan ustedes que son los que no quieren contestar sus ingresos? A ver si alguien me escribe en el chat. O quiera tomar la palabra.
A nadie se le ocurre quienes no quieren contestar sobre sus ingresos. Pues en general, la gente, o sea, con otros estudios, se ha mostrado que entre más alto el ingreso, menos la gente quiere mostrar. Entonces hay un perfil, no es al azar, ¿no? Si la tasa de no respuesta es al azar, uno puede, pues decir, bueno, pues también como les da miedo, ¿no? Dicen por ahí figuras públicas, la gente que va de impuestos también, pero bueno, justamente esos también tienen altos ingresos, ¿no? La figura pública, Shakira, dicen por ahí. Entonces, justamente estas personas son las de más altos ingresos y entonces en las encuestas a veces nos hace falta este pedacito de arriba, ¿no? Entonces, esa falta de no respuesta no es aleatoria y eso ya va a ser un problema. Si fuera aleatorio, uno dice, bueno, si no hay un patrón, si no hay algo, entonces eso es diferente, ¿no? Luego, lo que tenemos es la falta de cobertura, ¿no? Así Chayanne también salió en los Pandora Papers, ¿no? La falta de cobertura, ¿no? A veces tenemos situaciones donde no podemos ir a ciertos lados porque físicamente, geográficamente son inaccesibles. Otro que pueden haber barreras de lenguaje. Imagínense que qué complicado será ir a una comunidad indígena y nosotros querer hacer una encuesta 100% en español y no nos preparamos para eso. Entonces, pues de esa manera nosotros vamos a perder información, ¿no? Ahí eso también sería una falta de cobertura. En el caso de nuestros países en América Latina, también existe otro gran problema que se está cada vez dando más seguido de lo que quisiéramos, y es esta presencia de territorios controlados por grupos organizados que no nos dejan pasar, ¿no? Entonces, eso también se vuelve un problema para hacer el trabajo de campo. Entonces, a veces, pues no es aleatorio, ¿no? Los lugares donde vamos a ir hay una razón y a lo mejor tienen unas características específicas y bueno, a veces nosotros podemos utilizar algunos otros métodos para poder imputar o poder hacer cosas con respecto a la no respuesta y la falta de información, pero a veces lo único que nos queda es decir, miren, o sea, aquí les traigo la información y señalar en las limitaciones de nuestro estudio, aquí le falta todo eso, ¿no? Y luego, otras cosas que pueden pasar y que son independientemente del muestreo y que tienen que ver con ese procedimiento de campo es el sesgo de redacción, ¿no? Yo puedo hacer todo perfecto, no puedo tener el operativo más hermoso, tasas, la falta de respuesta cero, falta de cobertura nada, tuve una completitud completa, valga la redundancia, pero sí se dice completitud. Entonces tengo mi proceso de todo bien y yo hice una pregunta del tipo, ¿a poco usted no está de acuerdo con lo que dijo el presidente? No, bueno, eso no es la mejor manera de redactar una pregunta, ¿no? Las preguntas no tienen que tener sesgo porque a lo mejor el sesgo entonces lo que va a hacer es que nosotros traigamos basura en campo, ¿no? Por ejemplo, y a veces los sesgos pueden ser menos evidentes, ¿no? A veces sí hay preguntas malintencionadas, sobre todo cuando es de opinión, ¿no? Pero a veces hacemos preguntas porque no hacemos las suficientes pruebas piloto antes y no nos damos cuenta que traemos de campo, ¿no? Yo siempre les cuento que cuando antes en esta materia a veces hacíamos algunos ejercicios donde ustedes hacían sus cuestionarios y eso, y siempre había alguna pregunta como de, mire, usted está a favor del medio ambiente. Y todos, sí. Entonces vas y regresas con que todo el mundo te dijo que sí. No tienes ni un no. Entonces puedes hacer todo esto bueno, pero en realidad estás midiendo la importancia
del medio ambiente? No. Entonces hay una parte del sesgo de la redacción y otra parte de errores de operacionalización de los conceptos. Bueno. Y dice Iván que sí pasa mucho, sí. El otro tipo de estudios donde vamos a ver que se usa muchísimo el muestreo y el muestreo aleatorio son los experimentos, ¿no? Nosotros vamos a tener una situación donde puede haber un experimento, que hay un tratamiento en ciertas unidades experimentales y necesitamos seleccionar de manera completamente aleatoria sobre las personas que vamos a hacer nuestro experimento, ¿no? ¿En qué situaciones esto se puede dar? A lo mejor nosotros tenemos la prueba piloto de un programa, ¿no? Y entonces hay pocos recursos y se puede dar este tratamiento y en la misma prueba piloto queremos hacer una evaluación. Entonces, hacemos a quién le va a tocar este programa. Bueno, lanzamos una moneda porque obviamente no le cabe a todos, entonces, y vamos a ver qué tan bien funciona, ¿no? A veces, ¿no? Esta situación se da muy poco y es un poco compleja, ¿no? Más que todo en ciencias sociales, pero existen. Por acá nos dice Víctor que las preguntas deben evitar la confusión y que sean indicativas. Así es, no deben de ser confusas. Y esto a veces nos pasa, ¿no? Imagínense, ustedes están ahí después de leer a Durkheim y después de todas sus clases de sociología así bien intensas y dicen, sí, yo quiero estudiar el suicidio, y entonces van y con palabras bien ritmo. Ustedes no entienden porque ustedes han pasado, pero cuando llegan y se lo preguntan a la gente no les entiende nada. ¿Podría repetir lo de la causalidad y los tipos de situaciones de muestreo? La causalidad solo la vamos a poder verificar con los experimentos. Eso es, el muestreo vamos a utilizarlo tanto en estudios que quieran mostrar la causalidad como en estudios del tipo observacional. Les decimos que no quieren medir causalidad. Entonces la causalidad es difícil porque yo necesito tener un ambiente súper controlado para poder decir que algo solo está cambiando en algo. Si ustedes, no sé si a los que llevaron estadística 2 conmigo, se recuerdan de la lectura de Walter Sosa Escudero, ¿no? Que hablaba de la diferencia de correlación y causalidad, y hablaba como del huevo y la gallina, y daba un montón de ejemplos, y hablaba de los hermanos gemelos estadísticos, ¿no? Y hay un documental en Netflix que está bien loco. Se llama tres extraños familiares de tres que son trillizos que los separaron al nacer. Entonces, está bien loco. Ahí les mando después como el nombre completo. Entonces, para poder establecer causalidad, yo necesito controlar todo, ¿no? Y tener la situación donde yo pueda controlar de que solo he cambiado una variable, ¿no? Y quizás esto en ciencias sociales parece raro, ¿no? Porque lo primero que nos imaginamos es la bata y la persona ahí con la ratita, ¿no? Y el otro, y a una ratita le pone una cosa y a la otra no. Y entonces comparas y al ponerle esta cosa, esta ratita hizo algo y la otra no. Y ahí podremos decir que si al ponerle esa cosa, entonces la ratita, hay un proceso de causalidad, ¿no? En el caso de las ciencias sociales existen los experimentos. Son menos comunes, quizás los economistas son los más famosos por hacer este tipo de experimentos que se llaman experimentos sociales, y también existen situaciones donde podemos tener experimentos naturales. Por ejemplo, no sé si ustedes han seguido el trabajo de Raimundo Campos y Evarceo. Ellos tienen varios ejercicios de experimentos y sobre todo para medir discriminación en los mercados de trabajo. Y, por ejemplo, han hecho de condición étnica, han hecho de obesidad, ¿no? Entonces creo que el último que hicieron fue de obesidad. ¿Y en qué consistía este experimento? Consistía en que hacían como cuatro CVs, ¿no? 4 CVs,
y iguales, ¿no? Piensen que muy equivalentes, ¿no? Con el mismo grado de estudio, mismo nivel de experiencia, todo, ¿no? Así. Y le cambiaban la fotito, podía ser un hombre, podía ser una mujer con sobrepeso, un hombre sin sobrepeso, con sobrepeso, ¿no? Y bueno, al final, en realidad, pues sí tenían mucho menos llamadas las mujeres con sobrepeso. A los hombres como que no importa el sobrepeso, pero la diferencia para las mujeres sí, ¿no? Ahí sí pegaba, ¿no? Entonces, claro, como los CVs eran iguales o equivalentes, digamos, cuando ellos ya envían de manera aleatoria estos CVs a un montón de lugares de reclutamiento, entonces el que hayan tenido diferencias en las llamadas, pues sí se las podemos imputar a las condiciones de esa foto, ¿no? Entonces, de esa manera se puede medir causalidad. No te están llamando por cómo te ves, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de los experimentos que se hacen. También existen los experimentos naturales, ¿no? Que son que hay ciertas condiciones que suceden, ¿no? En el mundo que nos permiten controlar por eso, ¿no? Y, y de esa manera nosotros podemos ir viendo si algo, digamos, todo lo demás se mantiene constante y hay alguna situación particular que nos permite evaluar una variable específica. Por ejemplo, algún experimento natural en este encierro podría suceder, ¿no? Si ustedes querían ver si estar encerrados les causaba algo, pues eso es un experimento completamente natural. Nadie lo planeó, nadie, pero ahí están, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos cambian completamente la dinámica? ¿Cómo reaccionaría nuestro cuerpo? ¿Cómo? Todo eso lo podríamos medir ahorita porque es un experimento natural. El último premio Nobel que dieron la semana pasada, justamente se lo dieron por un experimento natural donde se demostró que el aumento en los salarios no causaba inflación. Entonces, el aumento en los salarios mínimos. Entonces, esto es una discusión que se viene haciendo el lado económico, decir que, bueno, es que no hay que meterse con los salarios de los trabajadores y el salario mínimo, y si aumentamos el salario mínimo, se viene un proceso inflacionario y todo esto. Entonces, con ese experimento se dijo, no, no es cierto, y le dieron un premio Nobel, ¿no? Entonces, existen estos, y aquí la parte completamente aleatoria va a ser sumamente más importante en los experimentos, y también están los que llamamos cuasi experimentos, ¿no? El cuasi experimento tiene que ver con que yo a lo mejor pueda encontrar a mi gemelo estadístico, ¿no? Así como todos tenemos un gemelo estadístico. El gemelo estadístico tiene que ver con, por ejemplo, oportunidades, todos estos programas de transferencias condicionadas. En realidad, lo que hacen, no, obviamente, pues habían unas reglas del programa, no daban el tratamiento al azar, que es una de las condiciones de un experimento, sino que se lo daban a las personas que había que dárselo, y luego con elementos estadísticos se encuentran otras personas que son muy parecidas y que hogares que son muy similares, y luego se evalúa el efecto del programa, ¿no? Entonces, con técnicas estadísticas yo puedo encontrar a alguien muy parecido a mí, con ciertas características, obviamente, y entonces ya veo, bueno, si estos son diferentes, si estos son iguales en muchas cosas, puedo atribuir sus diferencias al tratamiento, ¿no? Pero bueno, esto es un súper mega resumen de esto, ¿no? Porque además me imagino que ese tipo de cosas quizás no se las dan en metodología porque son como muy cuantitativas y además tampoco tan comunes. Y por ahí, no sé, Ana, si con eso ya te quedó un poquito más claro. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos es que eh, está bien, gracias.
¿Qué otros diseños de muestreo vamos a tener? Si ya les dije que el muestreo aleatorio simple es maravilloso, pero muy caro. Vamos a tener el muestreo aleatorio estratificado, que los estratos son características que yo quiero que la muestra pueda dar sobre la población, ¿no? Por ejemplo, en muchas encuestas de hogares, el estrato es el estrato socioeconómico. Entonces, yo lo que quiero es que hayan ciertos grupos de los que yo pueda hablar en mi población, ¿no? Entonces, eso lo hago a partir de los estratos, ¿no? Entonces, esto, contrario al muestreo aleatorio, yo ya estoy prediseñando de que yo tenga observaciones de todos los estratos de los que yo quiera hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, que yo tenga suficiente información para hablar de los diferentes estratos socioeconómicos en México y entonces pueda hablar de los de estrato alto, de los de estrato bajo, de los de estratos medios y que yo pueda dar cuenta de ellos, ¿no? Entonces, eso es un estrato, ¿no? Puede haber uno o más estratos que nosotros quisiéramos incluir. A lo mejor quiero que haya un estrato que además quiero dar cuenta del estrato socioeconómico, pero también en muchas encuestas también se utilizan estratos por áreas geográficas, ¿no? Como para, o sea, si yo quiero hablar de México y el muestreo aleatorio nunca salió, por ejemplo, en las zonas más pobres de México y yo estoy midiendo la pobreza, pues voy a tener una gran mala suerte. ¿Lo quiero dejar realmente al azar? No. Entonces, yo voy a decir, bueno, miren, yo quiero que haya un estrato geográfico y socioeconómico, entonces yo diseño eso. Pero al final, dentro de cada estrato, la selección siempre tiene que ser aleatoria. Entonces, vamos a tener estratos y ahí dentro del estrato se hacen muestras aleatorias simples dentro de cada estrato, ¿sí? Luego hay otro muestreo que se llama muestreo por clústeres o conglomerados. Para esto, lo que nosotros tenemos es que un poco parecido, pero lo que tenemos son como unidades, ¿no? Subgrupos. Y nosotros vamos a seleccionar estos subgrupos y dentro de esos subgrupos vamos a censar todas las unidades, ¿no? Por ejemplo, ustedes imagínense que están en la facultad, así, gran ejercicio de imaginación, y están, entonces yo quiero pasar una encuesta, ¿no? Pero ustedes muchachos se mueven por todos lados, entonces no los encuentro. ¿Dónde va a ser el lugar más fácil para encontrar a los estudiantes? En los salones de clase. Entonces voy a ir a molestar a los profesores, entonces lo que voy a hacer es que en lugar, cuando yo llegue a un salón, voy a entrevistar a todos, ¿no? O sea, yo voy a elegir materias al azar y cuando yo llegue a un salón, los entrevisto a todos, ¿no? Entonces, eso sería un muestreo por conglomerados y mis subgrupos, digamos, mi clúster, porque el clúster es como están como anidados, pues, y que están ahí ustedes todos juntitos en un salón de clase anidados, entonces, por eso se llama muestreo por clústeres o conglomerados. Ahí están ustedes conglomerados en el salón de clase o estarán muy pronto. Bien. Y luego el muestreo que ustedes hicieron, que es un muestreo sistemático 1 en K, ¿no? Que normalmente hay como cierto orden en nuestra población. Vamos a tener cierto orden en nuestra información y a partir de eso nosotros vamos a decir, bueno, yo ya encontré mi tamaño de la muestra, cuando encontré con mi fórmula, que ya vamos a ver de dónde salen esas fórmulas, cuando yo vea mi tamaño de la muestra, para poderla repartir y que me dé como cuenta de todos los que hay en ese orden, puedo empezar a decir, bueno, ¿qué fue lo que hicimos, no? Nosotros ese primer día. Yo les dije, ustedes tienen que escoger un número de 1 al 5 y luego ir sumando de 5 en 5, en 5 en 5, y había un orden específico, ¿no? A veces son órdenes alfabéticos, a veces son órdenes geográficos. Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en áreas
geográficas. Entonces, normalmente le dan el mapita al encuestador y están las casitas, ¿no? El encuestador que tiene la cartografía sabe cuántas casitas hay y entonces le dijeron que fuera visitando una de cada 5 casas, ¿no? Hasta que termine su cuota del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces van ahí y entonces van ¿qué se asegura? Que bueno, que no se va a quedar con las casas de este lado, sino que al irlo haciendo así, en ese orden, pues va a agarrar casitas de todos los lados, ¿no? Y que va a estar, digamos, un poco equilibrado, ¿no? En términos de la posición de las casitas, ¿no? Entonces yo voy a ir así y entonces le voy a decir, bueno, usted vaya a una cada 3, ¿no? Entonces va, a esta le toca encuesta, 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 entonces no están contiguas, entonces es como que uno se va cerciorando que va pasando por todo ese orden, ¿no? Entonces, ese es el muestreo sistemático y fue el que ustedes aplicaron ese segundo día de clases. Yo les dije, este es un muestreo sistemático y en algún momento vamos a volver a este ejemplo. Yo se los aseguro, ustedes están haciendo un muestreo acá, ¿sí? Entonces, estos son los otros diseños. En general, muchas veces se combinan, ¿no? Como ustedes ven acá, el muestreo aleatorio adentro lleva una muestra aleatoria simple. Acá yo voy a elegir esos salones con un muestreo aleatorio simple. Y acá, pues, el número para yo saber que voy de 3 o cada 5, ese es el número que se elige de manera aleatoria. Siempre, 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 si bien estos diseños de muestreo incluyen otras variables, incluyen otras dinámicas, siempre, siempre llevan un espacio donde está el azar. Si no llevaran para nada el azar, entonces no podríamos hacer inferencia estadística, ¿sí? Voy a lanzar una encuestita para ver si esto quedó claro. Las encuestas de INEGI, por ejemplo, a veces combinan, ¿no? A veces hay muestras que son aleatorias, estratificadas y por conglomerados, ¿no? Y a veces, o sea, como que llevan, a lo mejor en el estrato es una cosa y luego, o luego primero se hace el conglomerado y luego el estrato y luego la sistemática. O sea, a veces se pueden combinar, todos pueden convivir juntos en un gran diseño muestral. Bien, me faltan 6 votitos. Por ahí hay uno. Si quieren que repita algo, con gusto, lo repito. Ese mero. Ya vi que en el chat pusieron eso, 3 extraños idénticos. Y ahí van a aprender más de estos estudios que pues... Faltan 2, pero voy a finalizar la votación, entonces creo que estamos bien. Esto es una cosa muy, 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 muy introductoria. O sea, hay cursos completos de muestreo, ¿no? Porque hay que aprender a cómo se hace el estrato, cómo se hace el tamaño de la muestra, cómo se calcula el error estándar para estos tipos de muestreo, qué cambia con respecto a estos muestreos, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy, muy,
Entonces, por ejemplo, acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? Si yo divido en México y en municipios y tomo una muestra simple al azar dentro de cada municipio, estoy ante un muestreo estratificado, ¿no? Donde los municipios son mi estratos. Acuérdense que el estrato yo defino qué es lo que me está dividiendo a la población y que yo quiera dar cuenta, y luego dentro de cada estrato selecciono al azar, ¿no? Y si divido, por ejemplo, a México en 10 municipios y tomo una muestra al azar simple de 10 municipios y allí barro a todos, eso va a ser de clúster o conglomerados. Si nosotros en la Ciudad de México tomamos un cierto número de áreas geográficas, las AGEP son áreas geoestadísticas básicas, y selecciono una muestra simple de 10 AGEPs y ahí entrevisto a todos los que viven en esos pedacitos de tierra que están entre las manzanas y las colonias, se llaman áreas geoestadísticas básicas, son pedacitos de tierra, ¿no? En mi país le llamaban segmentos. Creo que áreas geoestadísticas básicas suena más nice. Y este otro ejemplo que da cuenta de lo anciana que soy es porque ustedes seguramente nunca vieron una guía telefónica, ¿o sí? Cuéntenme si alguno sabe qué es una guía telefónica, ¿no? Las guías telefónicas literalmente te las iban a dejar a tu casa y tenía una parte que las páginas amarillas, digamos, todavía funcionan un poco más, o por lo menos hay una idea de las páginas amarillas, que era donde venían los servicios. Exactamente, un librote inmenso así, y vienen como los nombres de las personas y sus teléfonos, ¿no? Entonces, ya no existen. O sea, yo creo que la última vez que Telmex me vino a dejar una fue hace como 10 años. Y entonces ahí uno podría ir como escogiendo al azar. Si ustedes ven, ahí hay un orden específico de la población porque vienen de manera alfabética. A lo mejor si yo lo hiciera completamente al azar, solo tengo a gente con apellidos que empiecen en A, ¿no? Entonces así me aseguro que se van a ir mostrando todos, desde los Acosta hasta los Cepeda, ¿no? Entonces puedo ir como diciendo, bueno, empiezo acá y empiezo a seleccionar sistemática uno en cada 50, voy eligiendo a las personas, ¿no? Pero sí eran súper grandes esos librotes, y bueno, yo creo que eran otros tiempos donde uno no tenía miedo de dar su teléfono y su nombre. Hoy probablemente no quisiéramos. Yo les contaba en la mañana que en mi país lo que empezaron primero a hacer fue a cobrar para quitarte de esa guía. Entonces te cobraban para hacer tu número privado. Entonces aparecía ahí un cargo en el recibo que decía número privado. Miren, y acá hay una confesión de gente que hacía bromas telefónicas a partir de esa guía, ¿no? Bueno. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no? Hay otros tipos de muestreo, claramente. Hay muestreos no aleatorios, ¿no? Y probablemente estos ustedes los conocen más por el análisis cualitativo, ¿no? Pero si no implica alguna asignación al azar, si no hay ningún elemento aleatorio, no pueden ser utilizados para la inferencia estadística. ¿Qué tipos tenemos esto? El muestreo por conveniencia, que muchas veces, una muestra que se puede tomar fácilmente, que a veces si ya lo extendemos a un análisis cualitativo se puede parecer un poco al de muestreo de nieve, ¿no? De bola de nieve, que voy justamente por esta facilidad que me van dando las redes de mis entrevistados, yo voy avanzando, ¿no? Hay otras que son muestro a juicio o a criterio, que el muestrista decide quién se incluye y quién no se incluye en la muestra, ¿no? Y eso a veces es más parecido a lo de buscar informantes clave, decimos, ¿no? Entonces, buscamos con ciertas características, ¿no? Hay otros que son muestreos por cuotas, ¿no? Estos muestreos por cuotas es porque a lo mejor yo quiero estudiar cierto tipo de personas y entonces la busco, ¿no?
Si ustedes se imaginan, a lo mejor esto es un poco más quizás para marketing. Si yo estoy haciendo unos zapatos para bebés, entonces tengo que ir a entrevistar a mamás que tengan bebés, ¿no? Entonces voy a ir a andar buscándola y a lo mejor pues esto no lo voy a encontrar de manera aleatoria, sino que yo ando buscando ahí a las mamás que tienen bebés y no va a ser tan aleatorio poderlas encontrar, ¿no? Entonces, con estos tipos, si bien a veces podemos hacer estadísticas descriptivas, porque dependiendo de qué tan grande sea la muestra o qué profundidad tienen las preguntas, o sea, no sabemos si se trata de un análisis cualitativo o si bien ustedes tienen mucha información, se pueden hacer pequeños diagnósticos, se pueden establecer estadísticas descriptivas, pero no van a poder hacer inferencia estadística jamás en la vida, ¿no? En el caso del análisis cualitativo, hay otro tipo de inferencia, ¿no? Por ejemplo, con este muestreo de nieve, hay una inferencia que se puede hacer por saturación, ¿no? De la muestra, cuando decimos, ya se me saturó la muestra, ¿no? Y entonces, uno dice, no, bueno, entonces son otros tipos de inferencia los que se pueden hacer, pero no estadística, ¿no? Eso sí, no estadística. Eso no se puede. Entonces, eso sí, es muy importante que ustedes tengan claridad de que el muestreo no aleatorio existe. A veces se puede hacer análisis descriptivo con ellos y que además, igual si usted, o sea, a mí yo estaba leyendo una vez una tesis y que decía que estaba haciendo análisis cualitativo y cuando le pregunté, ¿cuál es tu descripción del muestreo? Me dijo, no, pues es que yo no estoy haciendo análisis cuantitativo. No, yo sé, pero sea un análisis cualitativo o cuantitativo, tienes que mostrar cuáles son los procedimientos para tu selección de la muestra. Si me dices que es por conveniencia, entonces que es por muestreo de nieve, entonces se te van a saturar, si es a juicio, si son informantes claves, si son... Todo eso tiene que quedar en la parte metodológica de su investigación. Listo, no sé si tienen alguna duda por acá. Si no, nos vamos a un pequeño receso y volvemos a las 6:15. Listo. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Y déjenme a ver si hoy me sale menos terrible que en la mañana. Me dicen... Ahí está. Para poderles explicar un poco más cómo encontramos el tamaño de la muestra, le voy a hacer aquí como como todo el proceso estadístico. Espero que me salga bien. Entonces, nosotros sabíamos, déjenme poner acá, X más o menos Z de alfa medios. Alfa medios no me quedó tan bonito. Por entre la raíz de n. Ese es nuestro intervalo de confianza, ¿no? Nosotros sabíamos que esta parte de acá que tenemos, esa parte es lo que nosotros conocíamos como margen de error cuando z valía 1.96 y como lo que sumamos y restamos a nuestro intervalo de confianza, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir. Cuando nosotros vamos a hacer una muestra, cuando nosotros estamos diseñando la investigación, nosotros podemos decir, oiga, o sea, yo quiero que este valor tenga un valor específico. Entonces, esto nosotros le llamamos B, ¿sí? O por lo menos así le llama Mendelhon. Si ustedes leen esto, está súper bien en Mendelhon. Ahí está. Entonces, ese valor de B es un valor que yo estoy dando con anticipación, ¿no? A lo mejor yo estoy haciendo justamente una encuesta en la que yo quiero decir, ¿sabe qué? O sea, no, yo lo que quiero es
Bueno, si voy a predecir, si quiero saber cuánto ganan las personas en México, oiga, no me quiero equivocar más de 4,000 pesos, ¿no? No me quiero equivocar más de 2,000 pesos, no me quiero equivocar más de 100 pesos, ¿no? Este B está en términos de las unidades de mi variable, ¿sí? Si ustedes oyeron, dije pesos, ¿no? Entonces, es un valor que yo estoy dando como mínimo, como así como máximo, o sea, yo no quiero que esto que yo le estoy sumando a mi estadístico y que me lo esté sumando, pues sea tan grande, ¿no? Entonces, eso es algo que yo puedo controlar si yo estoy diseñando mi encuesta, ¿no? Entonces, yo voy a decir, miren, SB, o sea, que esto no valga un valor específico, ¿no? Este es un valor específico que yo voy a decidir. Entonces, puedo decir, este es el valor mínimo, ¿no? O sea, B no puede ser más grande que eso, ¿no? Entonces, puedo escribir yo esto de esta manera. Entonces, ahí está, ¿no? Esto ha salido de todo lo que ya sabemos. Y aquí hay una amiga que es la que queremos despejar, ¿no? Entonces, si yo cumplo con eso, o sea, yo tengo ciertos valores con los que yo quiero hacer mi estimación. El valor de Z viene dado por el nivel de confiabilidad con el que yo quiero hacer mis aseveraciones, ¿sí? El valor de B viene como una decisión que yo estoy haciendo prevista y sigma, pues, es algo propio de la población. Entonces, yo quiero encontrar ese valor de N, ¿no? Entonces, lo vamos a despejar, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer es que esto que está multiplicando acá, esto funciona, aunque sea una desigualdad, va a funcionar igual que cuando nosotros tenemos una ecuación, ¿no? Entonces, este z de alfa medios, que es nuestro z de alfa medios que nosotros conocemos desde siempre, que está asociado a un nivel de significancia, y 1 menos alfa es mi nivel de confianza, o sea, ese z sigue siendo el z que nosotros conocemos, z de alfa medios, cuando alfa vale 0.05, es 1.96, es nuestro amigo z que ya lleva con nosotros, híjole, como de agosto, ¿no? Entonces, este de acá que está multiplicando, este está multiplicando y lo voy a mover. Si está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces voy a decir B entre Z de alfa medios, ¿sí? Y me queda así. ¿Vean? Ahí está, ¿no? Entonces yo muy feliz, ¿no? Ya me falta menos, ¿no? Tengo aquí un problema que es que tengo la raíz, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, y si no, ahorita yo les digo que que si yo hago las dos operaciones al mismo lado, la igualdad, la ecuación y la desigualdad no cambian. Entonces, para poderme quitar aquí esta raíz cuadrada, voy a elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar como b al cuadrado entre z al cuadrado por raíz alfa medios, ¿no? Menor que mi sigma al cuadrado también, entonces hoy es la varianza entre n. Ya me falta más poquito, ¿no? Voy a hacer algo también parecido a lo que hicimos. Así como yo estoy elevando al cuadrado, puedo elevar a la menos 1. Elevar a la menos 1 se oye bien dramático y bien intenso, pero cuando yo tengo un quebrado, si yo elevo a la menos 1, por ejemplo, un medio, esto es 2, ¿no? O sea, le da la vuelta al quebrado, ¿no? Voy a borrar ahí eso. Entonces, esto, para que me quede la n ahí arriba, entonces yo aquí ya tengo mi z de alfa medios,
mi B, todo esto al cuadrado, N, entre la varianza, y ahí ya casi, ¿no? Voy a pasar esta sigma cuadrada que está acá, la varianza, que está dividiendo acá, la paso multiplicando allá. Entonces mi z cuadrado de alfa medios por mi b cuadrado por mi sigma cuadrado, ahí está n, ¿sí? Entonces, n debe de ser mayor o igual que este número. Así se saca el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, va a depender de lo que yo quiero estimar. Este procedimiento que yo acabo de hacer tiene que ver con cómo yo lo quiero hacer para una estimación de una media, ¿no? ¿Sí? Eso tiene que ver con la estimación para una media. Voy a lanzar una votación para ver si les gustó la pizarra o no. No, no es cierto, para ver si entendieron. Por ahí tengo algo en el chat. Que a Iván que sí le gustó la pizarra. Estoy viendo qué cosas podrían más o menos funcionar para cuando tenemos muchas fórmulas. Dios, escribo mejor, pero tampoco escribo tan bonito, ¿no? Es que este lapicito como que necesito que sea más finito, pero todos esos lapicitos como más nice. Tendré que buscarme alguno. Bien. Hay 5 personas que están que no, quizás se durmieron. Voy a dejar de compartir esto y les voy a volver a poner la presentación para que vean que entonces esto ya tiene un poquito más de sentido. Entonces, ¿no? Para determinar el tamaño del margen del error B, es lo que el error que estamos dispuestos a tolerar de la precisión de nuestra estimación, ¿no? Ese valor nosotros lo decidimos. Imagínense estas encuestas, estas casas encuestadoras en épocas de elecciones, donde, pues sí, o sea, están ahí en esa pelea de quién va a acertar o no en las elecciones, entonces obviamente ese valor de B a veces sí queremos que sea muy chiquito. Por ejemplo, cuando estemos haciendo tamaños de la muestra para proporciones, sí nos vamos a dar cuenta que también ahí el margen va a estar en términos porcentuales o de proporciones, o sea, yo no me quiero pasar del 3%, imagínense si yo, o sea, por 5%, si me equivoco, 5% en la estimación de quién va a ganar unas elecciones, me pueden colgar la cabeza, ¿no? El tamaño de la muestra, que puede ser para una muestra o para 2 muestras, va a estar en términos de ese valor de B. Y entonces habría que despejar nuestras Ns, ¿no? Y en el caso que no tengamos información sobre sigma, Mendelholm nos dice que esa sigma, como no la tenemos en muchas ocasiones, lo que vamos a tener que hacer es, quizás con algún estudio previo, o bien utilizar la aproximación de Chebyshev, ¿no? Y para las poblaciones binomiales, vamos a hacer un enfoque de máxima varianza que ya se lo voy a explicar.
Entonces, Mendenhall, si ustedes ven, nos pone estas fórmulas para el tamaño de la muestra, y lo que nos dice, ¿no?, es que si nosotros queremos estimar una media, si el objetivo de toda nuestra encuesta es estimar una media, pues vamos a utilizar esa. Y si ustedes vieron, pues esto es a la que llegamos, ¿no? Ahí está nuestro z cuadrado, sigma cuadrado y b cuadrado, ¿no? Si queremos hacer una diferencia de medias, si ustedes se fijan, aquí lo que cambia es que hoy tenemos una suma de varianzas, aquí en lugar de una sola varianza. Y vamos a suponer que, que las muestras son de tamaños iguales, ¿no? Y ya después vamos a encontrar una sola n y la vamos a dividir entre 2 en las dos poblaciones, ¿no? Y para cuando estemos haciendo una proporción, ahorita les voy a explicar qué pasa. Si ustedes se acuerdan, el valor de la varianza para una binomial era P por Q. Entonces vamos a tener aquí este P por Q. O lo que vamos a hacer es que si a veces, y esta quizás es la fórmula que ustedes han visto más en en algunos espacios de algunos textos de metodología, quizás esta es la más común o esta, ¿no? No sé si ustedes ya vieron el tamaño de la muestra en metodología. Les voy a lanzar como encuesta para que me contesten, porque si no, no me contestan. Que sí es un tema de metodología 2, pero quizás como en ese momento no tienen todas las herramientas, no queda tan claro. Entonces, ¿cómo es? Ah, sí. Perdón, creo que este semestre llevan metodología 2, ¿no? Sí, pero como estamos todavía en los temas de estadística 2. Ah, Entonces, ¿cuál es ese escenario de máxima varianza? Porque está ese punto 25 ahí. El escenario de máxima varianza es que nosotros sabemos que tenemos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Y P por Q es su producto, ¿no? Entonces yo aquí tengo que Q vale 1 menos P, ¿no? Nosotros sabemos eso. Entonces lo que hice fue ir poniendo de punto 1 en punto 1, ir haciendo la multiplicación. Si ustedes se fijan, el valor máximo de esa varianza es punto 25, que es cuando justamente tanto P como Q valen punto 5. Entonces, ese es el escenario de máxima varianza. Entonces, también se le llama un escenario conservador porque yo estoy asumiendo la varianza más grande habida y por haber para estimar mi tamaño de la muestra. Eso a mí me va a dar como una certeza de que estoy asumiendo la situación donde mi población es lo más heterogénea posible, ¿no? Entonces, en eso, si ustedes ven, si ya nosotros seguimos aumentando aquí, vuelve a bajar, ¿no? Vuelve. Entonces, este es el valor máximo, ¿no? Ahí es el valor máximo que puede tomar la varianza de una población binomial, ¿sí? Cuando las probabilidades de éxito y fracaso son iguales, ¿sí? Entonces, ese es el escenario conservador. Por eso es que ustedes van a ver que esa será la fórmula que utiliza Mendenhall, ¿no? Acá, ¿no? Por eso está ese punto 25 acá, y nos dice cuál es la suposición, que la probabilidad de éxito es de 0.5, y por eso se llama el escenario de máximo de varianza o un escenario conservador, ¿sí? Y cuando hacemos diferencia de proporciones, simplemente igual, vamos a tener hoy una suma de las varianzas, ¿no? Entonces, si se fijan, acá, como es una suma de las varianzas, a cada población, acá yo le estoy poniendo también el escenario máximo varianza, entonces me queda igual que este, nomás multiplicado por 2. Entonces, así nosotros calculamos el tamaño de la muestra. No sé si fue en este grupo o en el grupo de la mañana, casi como en las primeras clases, que me preguntaban que si era cierto que si uno tenía una muestra de 5,000 ya podía hablar de la Ciudad de México. Le dije, es que depende de lo que vayas a hablar de la Ciudad de México, ¿no? Porque
Esto va a depender de si quieres hablar de una media, de una diferencia de proporciones, de cómo se comporta esa población, cómo está su varianza, ¿no? Entonces, todo eso depende. Esta es la fórmula que ustedes van a encontrar más, o esta, ¿no? Esta es como la más común que existen en los manuales de metodología, ¿no? Pero están asumiendo siempre, y quizás eso no lo dicen tan claramente, que están asumiendo que tienen una variable de tipo binomial, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer otro tipo de cálculos, entonces tienen que tomar en consideración eso. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. O que ya dijeron, ah, ya entendí eso de que vimos en metodología. Por ahí tengo un no. ¿Nos quieren decir algo en los chats? Bueno, parece que es un no tímido. Ese no tímido que siempre está, como desde el día 1. Entonces, el tamaño de la muestra depende del nivel de confiabilidad con el que nosotros queremos hacer nuestras estimaciones, de la precisión que yo quiero tener, que va a ser ese valor de B, y de la varianza de nuestra población, ¿no? Básicamente de eso depende. El mínimo, ¿no? Eso es lo mínimo. Listo, parece que los 3 que faltan no quieren votar, entonces voy a dar por terminada la votación. Y vamos a ver, literalmente vamos a ver el ejemplo, porque no nos va a quedar tiempo de hacerlo a mano. Entonces, supongamos que hay un investigador, porque como siempre pongo investigadoras, entonces voy para aquí. Un investigador quiere estudiar la pobreza en México. ¿Qué tamaño de la muestra se requiere si quiere que su estimación esté dentro del 0.04 de la proporción real con un nivel de confianza del 95? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a decir, bueno, tengo yo aquí mi intervalo, aquí está mi Z, ¿no? Aquí está mi error estándar, ¿no? P por Q. Como no conozco P por Q, ¿no? Pero voy a asumir el escenario de máxima varianza, pongo aquí esto y despejo mi N, ¿no? Puedo usar las otras fórmulas que ustedes vieron que ya estaban despejadas o hacer el despeje acá. Y entonces, solo sustituyendo acá, lo que me dice es que me da un resultado de 600.25. Aquí siempre hay que redondear para arriba. Así a ustedes les dé 0.1, ustedes tienen que redondear para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un valor mínimo, ¿sí? O sea, lo mínimo es que sean 600.25, ¿sí? Si hay más, buenísimo, ¿no? Pero si ustedes tienen menos, no pueden decir que están haciendo sus estimaciones con una confianza del 95% y que ustedes saben que no se van a equivocar más del 4% en la tasa de pobreza, ¿no? Entonces lo tienen que hacer de esta manera, ¿sí? Tienen siempre que redondear hacia arriba, ¿sí? Entonces ustedes ven, es una fórmula bastante sencilla, o si no, nosotros podríamos ocupar la que despejamos y obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a
calcular el tamaño de la muestra, ¿no? Y bien, vamos a hablar de las poblaciones, no de las muestras, de las poblaciones finitas, ¿no? Ahorita este tamaño de la muestra, si ustedes vieron, en realidad, o sea, el tamaño de la población no juega un papel acá, ¿no? En ninguna de estas fórmulas está el tamaño de la población. A veces creemos que para decir alguna cosa con cierta propiedad, con cierto nivel de confianza, necesitamos una gran muestra. Y probablemente no, mientras la muestra sea aleatoria y esté bien hecha, ¿no? Vamos a poder decir muchas cosas. Y si ustedes vieron estas estimaciones, en ningún momento nos dicen de qué tamaño es la población que se quiera estudiar. Si yo realmente encuentro 601 hogares completamente al azar en México, probablemente voy a tener estimaciones muy buenas, siempre y cuando lo esté haciendo completamente al azar, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a tener son muestras, a veces nosotros vamos a tener información del tamaño de la muestra y eso nos va a permitir corregir, ¿no? Claro que nosotros, o sea, hemos visto que hay tamaños de muestra que son muy, muy grandes y que nosotros siempre estamos hablando que queremos que la muestra sea grande, pero en términos operativos, a veces vamos a tener muestras tan grandes que ya no siguen aportando tanto y que, digamos, en términos de recursos, van a ser excesivamente caras, ¿no? Incluso hay algunas personas que dicen de que muestras muy grandes nos van a dar todas las pruebas estadísticamente significativas y pues que hay personas que ni les gusta tampoco tanto las muestras tan grandes, ¿no? Pero bueno, un tamaño muy chiquito, ¿no? O sea, si van a hacer una muestra chiquita, a veces puede ser un desperdicio de esfuerzo, ¿no? Porque si no les permite decir muchas cosas, si ustedes van a ir a campo y entrevistan a las personas para después decir, mire, la proporción de gente pobre va a estar entre 20% y 80%, entonces uno dice, ¿qué? O sea, porque hiciste una muestra demasiado chiquita, tienes poca precisión, entonces también eso puede ser un desperdicio de esfuerzo. Entonces está lo que nosotros llamamos un factor de corrección, que es incorporar que yo sé el tamaño de la población y puedo entonces multiplicarle a mi error estándar este valor, ¿no? Que este es un valor que en la medida en que n sea muy, muy grande, se va a ir acercando a 1, ¿no? Entonces, este valor que nosotros tenemos acá se le llama factor de corrección para una población finita. Entonces, esto nos va a dar como resultado esto. Créanme, por favor, que esto es así. Si ustedes se fijan, esto ya se va pareciendo un poquito más a lo que nosotros teníamos en lo que nosotros vamos a observar en algunos documentos metodológicos. Déjenme mostrarles, antes de irnos, algunos documentos metodológicos para que ustedes vean que de las encuestas de INEGI, que si ustedes revisan ya la parte de... Déjenme ponerle acá. Se me perdió. Aquí está. Ahí está, ¿no? Si ustedes ven acá, siempre va a haber una parte en todas las encuestas, ¿no? Voy a ponerles otra diferente. La Indire la puse temprano. La Envipe, ¿no? La Envipe que tiene datos del 2021, ¿no? Que la acaban de publicar el 22. Entonces acá en metodología hay un documento que se llama diseño muestral, ¿sí? Aquí el diseño muestral, ustedes van a ver que van a definir la población objetivo, la cobertura geográfica, al marco de la encuesta, que normalmente se habla de unidades primarias de muestreo, de la estratificación. Vean que aquí la estratificación tiene que ver con localidades de urbano alto, complemento urbano, rural, cómo se seleccionan esas unidades que van a ser como conglomerados y ya la selección de la muestra, ¿no? Entonces aquí ustedes van a ver que aquí está el factor de expansión, todas estas cosas ya
van a ir tomando como forma, ¿no? Aquí quiero ver cómo está el tamaño de la muestra. Ahí está, ¿no? Distribución de la muestra, aquí está. Ustedes ven ahí un Z cuadrado. Este R es como nuestro B. Aquí hay una Q, aquí hay una P, ¿no? Esta es otra cosa que es el efecto de diseño, que es una estimación de la varianza. Y acá lo que sí hace INEGI es un ajuste por la tasa de no respuesta, ¿no? Entonces, no comprendemos todo, pero sí, o sea, ya no parece esto tan raro, ¿no? Yo digo, bueno, el Z, yo sé que, ustedes ven aquí hay una confianza del 90%, el efecto del diseño de 2.78, observado en encuestas anteriores, o sea, tenemos información de encuestas anteriores, y así sucesivamente, ¿no? Acá me preguntan si en este documento debe venir el mismo, donde se nombran las variables. No, ese normalmente está en los microdatos. Ustedes van a encontrar una cosa que se llama descriptor de archivos y ahí sí van a venir los nombres de todas las variables. Normalmente viene también el diseño de la base de datos, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, aquí vienen las tablas y aquí vienen cada una de las variables por tablas, vivienda y así. Ese es otro, ¿no? También lo que también va a venir es siempre acá en documentación, en la parte de metodología, si ustedes ven, hay un informe operativo, porque también nos tienen que contar cómo le fue en campo, ¿no? Entonces, vamos a decir, no, bueno, si le fue desastrosamente, pues no. Entonces, aquí está todo eso, ¿no? Cómo se hizo, la preparación del material, todos esos elementos van acá, incluso los instrumentos de captación de la información, y si ustedes van a revisar toda encuesta, proviene de un marco conceptual. O sea que ustedes lo que van a ver es que todas las encuestas van a tener conceptos, o sea, esas preguntas no es porque alguien se levantó, se estiró y dijo, voy a preguntar esto, ¿no? Sino que hay un diseño conceptual primero de conceptos que son abstractos, que se bajan a un nivel, a dimensiones, y que luego entre esas dimensiones hay indicadores que dan cuenta de esas dimensiones, y que luego cuando yo digo, si quisiera tener este tipo de indicador, entonces yo creo la pregunta en el cuestionario, ¿sí? Es todo un proceso crear preguntas en los cuestionarios, ¿no? No es solamente decir, ay, yo quiero preguntar esto. Bueno, a veces uno aprovecha que va a hacer alguna encuesta y dice, ¿no me puedes meter alguna preguntita de esto? Pero sí hay un proceso, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar que siempre hay un diseño conceptual, ¿no? Y que nos van a decir, entonces, muchas veces, a lo mejor ustedes tienen alguna visión sobre la victimización y la percepción sobre seguridad pública que no coincida con la de INEGI, porque parten de otro modelo conceptual, ¿no? A lo mejor coinciden en algunos indicadores, pero van a partir de diferentes partes, ¿no? De diferentes conceptos, partir de diferentes partes. Perdón. Entonces, siempre hay que checar, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla y no sé si alguien tiene dudas. Es probable que en la próxima sesión haga como esto del factor de corrección y les voy a dejar la otra tareita y les escribo por ahí del jueves si vamos a tener sesión de R o si va a ser todavía teórica el viernes, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que nos vayamos. ¿No? ¿Sí? Tal vez. Entonces, sí, Víctor. No dice, Víctor puso O nada más. Entonces, si ustedes se fijan, el procedimiento es bastante sencillo para el cálculo del tamaño de la muestra. Con esta corrección lo que vamos a hacer es disminuir el tamaño, entonces se disminuyen costos con la corrección por población finita. El incluir como quizás una fórmula más compleja puede tener ganancias en que nosotros vamos a tener muestras más chiquitas con los mismos niveles de confiabilidad y de precisión, ¿no? Entonces, cuando se
cuando nosotros tenemos muy claro el tamaño de nuestra población, no está mal hacer la corrección por esto, porque nos puede ahorrar mucho dinero. Las encuestas son muy caras, hay que pagar entrevistadores, hay que pagar capacitadores, hay que pagar digitadores, hay que pagar al que va a hacer los tabulados, hay que pagar al que diseñó la encuesta, hay que pagar, o sea, son carísimas, ¿no? Entonces, si nos podemos ahorrar un poquito, estaría muy bien. Listo, chicos, entonces nos vemos el viernes. Bye. Hasta luego, profesora, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.